Listo, acá me llegó la presentación del doctor ya. Listo. Entonces no es sino que la pongamos aquí y ya que se nos conecte y listo. Yo ya le dije que se conectara nuevamente. Listo, ahí está. Ya llegó el doctor. Excelente, profe, bienvenido. Ahí estoy. Sí, ya te voy a compartir la pantalla. Bueno, ¿pero me escuchan bien? Sí. Sí, doctor, Excelente, muy bien. excelente. Ay, gracias a Dios, Excelente. pues. Excelente, no, excelente. Me encanta Bueno. que le toquen estas tecnologías nuevas. Yo soy No, feliz. a mí me ha dado durísimo esto, ¿yo? Usted no se imagina. Bueno, están viendo la pantalla, ¿cierto? Doctor, aún no. No. Ah, ¿no? Me tienes que permitir Sí, que me sí, la... aún no aparece la solicitud. Vuélvale a dar. Ajá, listo. Listo, ahora sí. Empezamos. Listo, Entonces, y por aquí empezamos. Excelente. listo. Hoy vamos a empezar con este tema. El doctor Sergio Mario primeramente nos va a hablar de los conceptos básicos de ortokeratología. Entonces, adelante, doctor Sergio. Mi querida Juliana, muchas gracias por la invitación y al grupo de la revista Contactology por esta maravillosa idea de hacer esta primera conferencia sobre introducción básica de la ortokeratología. Lo que les quiero presentar básicamente es una forma sencilla de la descripción de lo que es un lente y posteriormente el doctor Leonardo Orjuela nos va a hablar mejor de las aplicaciones que podemos tener en este tema. Hoy en día la ortokeratología ha tomado un avance muy grande. Siguiente, en el tema, en cuanto a la historia, los primeros pasos de ortokeratología se hicieron en la década del 60 con lentes de contacto rígidos. Estos lentes de contacto rígidos eran simplemente aplanando la córnea y se usaban durante el día. Pero la ortokeratología moderna que se está haciendo a partir del año 2000, digámoslo así, que fue aprobada por la FDA en los Estados Unidos, es una ortokeratología con un diseño de un lente muy especial en el cual básicamente tiene 4 curvas. Esta curva central que ustedes ven en la zona oscura cubriendo la pupila es la curva de tratamiento. Luego tiene lo que se conoce como una curva invertida, que es este anillo, que tiene un radio de curvatura más curvo y por eso vemos una altura de la ságita en esa curva mayor, permitiendo la entrada de película lagrimal, luego la curva de alineamiento, que es paralela a la media periferia corneal, y por último una curva en el borde del lente para permitir el paso de las lágrimas. La ortokeratología que se hace hoy en día es ortokeratología nocturna, ya no es durante el día. Y hay un cambio muy importante, la utilización de materiales de alto DK. Los indicados para hacer ortokeratología son materiales con DK por encima de 100. Se están utilizando DK 100, DK 125, DK 141, DK 170. Entonces, eso ha ayudado a que resulte muchísimo mejor. Y hay otro cambio importante. La ortokeratología de los 60 se hacía utilizando como guía un queratómetro, nada más. La ortokeratología de hoy se hace utilizando como control la topografía corneal. Entonces, en base a la topografía corneal, podemos calcular nuestro lente de ortokeratología y el resultado es como vemos ahí en la diapositiva de abajo, con una zona más plana en la parte central. Siguiente, Leonardo. Históricamente, en el año de 1888, Carl utilizó lentes esclerales de vidrio para aplanar el ápice del queratocón. O sea, ya había el interés de poder alterar la curvatura corneal por medio de lentes. Siguiente. El diseño de geometría inversa es esto. Este diseño fue creado en el año 62 como la hipótesis del lente ideal. Vamos a explicar rápidamente qué hacen las curvas. Entonces tenemos una curva central, que es la que hace el tratamiento, la que va a cubrir la pupila perfectamente. Luego tenemos la curva invertida, que es esta, con un radio de curvatura más curvo. Luego tenemos la curva de alineamiento,
que es la que se apoya en la media periferia corneal, y luego la curva que nos permite a nosotros abrir el lente y permitir el paso de película lagrimal. Siguiente. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es, como hizo Fontana en el año 72, aplanar la parte central, como vemos en el centro. Él hizo una curva base, una dioptría más plana para corregir un paciente con miopía, pero introdujo algo muy importante, como zona óptica mínima para hacer tratamiento, 6 milímetros. ¿Por qué 6 milímetros? Porque el promedio de las pupilas es 4 milímetros y la zona óptica de tratamiento debe ser como mínimo 2 milímetros mayor a la zona pupilar. Siguiente. Este es el lente de contacto colocado para hacer el tratamiento. ¿Qué ventajas tiene la ortoqueratología nocturna? Usted va a hacer un trabajo solamente sobre el epitelio de la córnea. Sobre las células del epitelio son las que van a cambiar. La ortoqueratología no nos va a alterar a nosotros las capas internas de la córnea, como endotelio, estroma, descemen, Bowman. Solamente hacemos un reordenamiento de células epiteliales que se van a acomodar en la periferia, en el espacio que ustedes ven ahí abierto. Entonces podemos hacer un cambio de posición de las células. Veamos la siguiente y lo vamos a entender mucho mejor. Entonces, los diseños de geometría inversa comenzaron a partir del año 2000. Si vemos la diapositiva del lado izquierdo, ustedes podrán ver el cambio que se produce en la posición de las células del epitelio, y en el centro vemos el fluorograma ideal que usted tiene que ver cuando está haciendo la valoración con su lente de prueba. Siguiente. Esa ortoqueratología aprobada por la FDA parte de un pretratamiento con una topografía, el cálculo de un lente de acuerdo a lo que usted quiere manejar o lo que usted quiere aplanar, y posterior al tratamiento se ve un aplanamiento en la topografía del lado derecho con un cambio importante en la parte central de ese paciente en su córnea. Siguiente. Y aquí vemos muchísimo mejor lo que el lente nos va a hacer. Hace una presión acá y luego miramos y se acomodan en este espacio las células epiteliales. Hay un engrosamiento, por eso hablamos de una mayor altura sagital en este espacio, que es el anillo que vemos en el fluorograma bien verde. Siguiente. Y en resumen, entonces, es esto. Partimos de una topografía conocida, calculamos nuestro lente y lo ponemos, y el resultado va a ser este. ¿Cuál es el resultado? Un cambio en el perfil central de la córnea, haciéndonos un aplanamiento grande y corrigiéndonos la miopía. Esta ortoqueratología permite manejar casos hasta 8 o 10 dioptrías con lentes sencillos. Pero quiero mencionar también algo muy importante. Ya se están trabajando con diseños para hacer ortoqueratología en casos de astigmatismo también, haciendo aplanamientos meridionales y cambios meridionales de los lentes. Siguiente. Para que lo recordemos muy bien, esto es el ideal que usted tiene que ver en el fluorograma, tanto en la prueba como en los controles que usted realice. Siguiente. Esas curvas tienen unas amplitudes. Generalmente es 1 milímetro la curva inversa, otro milímetro la curva de alineamiento y 0,3 milímetros de apertura la curva del borde. Siguiente. Entonces, ¿qué tiene que calcular? Curva base, que es la que hace el tratamiento, curva invertida, curva de alineamiento, curva de apertura, poder del lente y diámetro final del lente, con cualquier método. Siguiente. Calcula la zona óptica, las amplitudes y el diámetro final. Siguiente. Veamos un poco para saber qué hacen las curvas. Aquí tenemos la curva de alineamiento. Entonces, usted tiene que ver esta curva perfectamente paralela
a la media periferia corneal. Ahí lo vemos, sin toques. Luego tenemos la curva base, que es la curva central, que es la que me hace el tratamiento. Siguiente. Y luego tenemos la curva de apertura. Estas son las curvas que usted tiene que calcular y conocer qué es lo que usted está haciendo con su tratamiento. Hay sistemas de cálculo. Siguiente, Leonardo. Hay cálculo profesional que usted puede hacer y lo ideal es que los optómetros se capaciten en calcular sus propios lentes y sus radios de curvatura y sus diseños. Pero también los laboratorios fabricantes de lentes, hay varios en el mundo que tienen ya también sus diseños y nos ofrecen lentes ya perfectamente para hacer el trabajo de la ortoqueratología. Siguiente. Entonces, recordando, esto es lo ideal que tenemos que ver. Ahí vemos la topografía inicial, la topografía final. Es muy importante este anillo que se ve en la periferia que corresponde a la curva invertida, que viene a ser básicamente este anillo verde y el resultado del tratamiento. Siguiente. Bueno, yo creo que podemos dejar ahí, Leonardo, para que tú ya sigas con la presentación, porque aquí ya son explicar las técnicas de cálculo, que pienso que eso es tema ya de otro seminario. Muchas gracias entonces por la atención y los dejo con Leonardo con su presentación. Muy bien. Gracias, doctor Sergio. Bueno, pues continuamos con el doctor Leonardo y su tema que habla más sobre los parámetros y las características que se deben de tener en cuenta a la hora de adaptar un lente de ortoqueratología. Muy bien. Sí, vuelves a poner la presentación, por favor, Julián. ¿La estás viendo? Eso. Entonces, volviendo a, primero, pues para mí es un honor estar aquí con el doctor Sergio Mario, quien es una autoridad, no solo a nivel pues, latinoamericano, sino a nivel mundial en la parte de ortoqueratología y control de miopía. Viene hablando del tema desde hace más de 15 años y para mí es un honor compartir con él. Entonces, bueno, volviendo a retomar un poquitico, entonces, como mostraba el doctor, la ortoqueratología básicamente se da por ese fenómeno de fuerza de empuje de la córnea en la parte central y ese engrosamiento en la periferia, que es lo que nos permite realmente, pues, que se apiñe el epitelio en el centro y ese líquido que se apiña se mueva hacia la periferia, generando ese empuje de la curva inversa, como mostraba el doctor Sergio Mario, para que se produzca este efecto. Este efecto que ustedes ven acá realmente es el que nos interesa y es mostrar cómo se engrosa en la periferia el epitelio y cómo se apiña en el centro, y esta curva que genera entre el aplanamiento y el encurvamiento es lo que genera el desenfoque miópico periférico, que es el que nos ayuda a controlar la miopía. Entonces, ¿cómo funciona sobre la córnea? Pues engrosamiento del epitelio periférico, adelgazamiento del epitelio central, y ya propiamente en cómo funciona para controlar la miopía. Entonces, como el doctor lo demostraba, pues al hacer ese aplanamiento, ese encurvamiento, se puede ralentizar hasta en un 63% en niños miopes la elongación axial, y lo mejor es que el paciente pues no tiene que utilizar ninguna corrección en el día para ver bien. En ese orden de ideas, la eficacia de la ortoqueratología basada en la evidencia pues ha demostrado que realmente sirve para controlar la miopía. Diferentes estudios lo han podido demostrar de múltiples formas, pero sobre todo lo que nos interesa más es que nosotros como optómetras hoy en día basemos nuestros tratamientos en esto, y como lo ha demostrado el doctor Mark Bullimore, encontramos que hasta han encontrado el efecto de la ortoca menos 0.26 milímetros en promedio en diferentes estudios con un intervalo de confianza del 95%, que esto nos ayuda a que es un tratamiento basado en la evidencia y con todos los estudios.
En cuanto a la seguridad en el uso, que esto siempre nos llama mucho la atención, pues hay suficiente evidencia que si lo manejamos bien en cuanto a que le demos a los pacientes todas las herramientas para que el uso del lente de contacto sea seguro, es decir, que lo laven bien, se lo coloquen de forma segura, lo retiren en la mañana de forma segura, pues vamos a tener realmente una seguridad en su uso y su eficacia. Las complicaciones asociadas realmente son mínimas, pero están muy dadas a tratamientos incompletos, como ustedes pueden ver aquí que aparecen. Estos tratamientos incompletos más tienen que ver que no hacemos una adaptación correcta o en el cálculo del lente de contacto o en su adaptación. Entonces, fíjense que acá podemos darnos cuenta cómo ocasionalmente podemos tener, por ejemplo, problemas en cuanto a la corrección de sus curvas, y a nivel de la córnea podemos encontrar inicialmente en las horas de la mañana, recién se adapta, alteraciones a nivel del epitelio de la córnea, que son microtraumas o ya infección. En cuanto a la parte de infección, que es a lo que más le tememos los profesionales de la salud, especialmente nosotros los optómetras, es que se ha reportado una mínima incidencia en las queratitis microbianas en los usuarios de lentes de contacto de Ortho-K. Y lo que han dicho es que el riesgo es muy similar a otras modalidades de lentes de contacto, es decir, a usuarios de lentes de contacto blandos o gas permeables, pero nunca mayor, y la incidencia está estimada en más o menos 7,7 por 10.000 pacientes en el año, es decir, realmente es muy poco la cantidad de infección que se presenta versus otras modalidades de lentes de contacto, ¿sí? Para los niños, 13,9 por 10.000 pacientes, eso realmente es de 1,7 a 50 por 10.000, es muy bajita la incidencia. Y en los adultos, como estos son estudios que se hacen en niños, pues reportados en estos estudios son muy bajos, pues por lo que, como les digo, son datos adquiridos de tratamientos en niños. La lista de los comportamientos de incumplimiento más comunes en los pacientes que tienen dificultades con ortoqueratología es el lavado de manos inadecuado, el secado deficiente de las manos, almacenamiento de accesorios para los lentes en el baño, no reemplazar los estuches mensualmente, no limpiar los lentes con las condiciones adecuadas, no desinfectar los accesorios para el uso o el retiro del lente de contacto, el incumplimiento de los programas de los cuidados posteriores o el enjuague de los lentes de contacto con agua del grifo, que sabemos hoy en día que está totalmente prohibido. Ya cuando hablamos de la táctica, la práctica, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿sí? Voy a mostrarles uno de los tantos casos que llevamos ya desde hace años. Este es un dato de un paciente que viene utilizando desde el 2016 ortoqueratología, es decir, ya va 6 años en el uso de sus lentes de contacto. Esta era la cicloplegia inicial con la que inició, -5 con un poco de astigmatismo mínimo, y se ordenan sus exámenes prequirúrgicos. Esta es como podemos encontrar que inició el paciente con su lente de contacto. Aquí podemos mostrarles cómo era la longitud axial en ese momento. La longitud axial, que es una forma muy importante para poder hacer la valoración y la evidencia de control de miopía. Aquí teníamos 27 micras de longitud, 27 milímetros con punto 20 en un ojo y en el otro con punto 19. Y así iniciamos la ortoqueratología, como les decía, en el 14 de octubre del 2016. Aquí vemos las herramientas para este tipo de lente de cálculo, que es un CRT. Aquí se veía así el lente cuando hicimos las primeras pruebas. Entonces, fíjense, es un lente centrado, es un lente con una buena curva de reverso. Fíjense cómo se ve en la forma, en la periferia, el ángulo de adecuada centramiento del lente de contacto, y esta parte que es la curva de aplanamiento, que es la que nos ayuda a centrar el lente, como lo explicó el doctor Sergio Mario. Y una vez hicimos esas pruebas, al mes teníamos este tratamiento. Aquí ya se veía la evidencia de aplanamiento, encurvamiento leve de la periferia. Y ya esto fue en el 2019, que ya llevaba el paciente 3 años, cuando vino a cambiar sus lentes de contacto. Encontrábamos un tratamiento muy centrado con el aplanamiento central, la curva reversa que se manifiesta como un engrosamiento de la periferia, que ustedes pueden ver aquí. Aquí en el análisis de Fourier se ve perfectamente
cómo se encuentra esta parte centrada y esta curva reversa marcada en el tratamiento de la córnea, que es la que nos sirve para el control de miopía. Aquí vemos lo mismo en el ojo izquierdo. Y esto fue en el año 2021, el año pasado, después de pandemia, que el paciente se nos desapareció unos días. Ya como se encuentra el tratamiento, él empezó a consultar porque ya no estaba viendo otra vez bien. Pues resulta que los lentes empiezan a flexar y empiezan a perder, digamos, la capacidad de tratamiento. Ya el doctor Sergio Mario enseguida nos puede hablar un poco más sobre esto. Y acá tenemos la evidencia de cómo se observa el control del tratamiento mirando el epitelio de la córnea. Esto es el mapeo corneal, donde se ve por separado el grosor de la córnea y cómo se ve el epitelio por separado. Y fíjense cómo se ve acá el apiñamiento central y el engrosamiento periférico. Este examen depende mucho de cómo uno lo haga. A veces no sale completamente como de la medida, pero porque el paciente parpadea o se hace una toma incompleta, pero pues es la forma. Y acá vemos cómo el paciente empezó en el 2016 con 27 micras, punto 19, luego en el 2019 tenía 27.47, había como un pequeño elongación. Aquí cambiamos de tecnología, esto es EOL Master normal, este fue el EOL Master 700, y acá tenemos el EOL Master 2 años después, en el 2021, cómo realmente se ha mantenido en 27.4 esa longitud axial y el paciente sin miopía, ¿sí? Entonces, muy importante, y es que en conclusión y como para terminar un poco esta presentación, la ortoca es un método muy eficaz para corregir temporalmente la miopía, ¿sí? De leve a moderada, y también ayuda a controlar la miopía. Es un tratamiento que si usted lo suspende es reversible, y si se ajusta y se usa correctamente, pues realmente tiene los efectos previstos en la redistribución del tejido corneal. El riesgo de queratitis infecciosa es comparable a otras modalidades de lentes de contacto de uso nocturno, pero se minimiza mediante un buen cumplimiento con respecto al cuidado cotidiano del lente de contacto. Y aunque se ha establecido la eficacia de ortoca para el control de la miopía, todavía van saliendo más estudios para investigar los mecanismos subyacentes fundamentales. Entonces, básicamente esto era lo que yo tenía para presentarles. No sé, el profesor Sergio, si tiene alguna otra idea, voy a dejar de compartir para que hagamos ya como un poco como la discusión. Sí, yo creo que Julián. podemos pasar a preguntas, si hay alguna pregunta. Bueno, en este momento no hay ninguna pregunta. Les recuerdo cómo apareció en la pantalla. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede dejar en los comentarios. Solamente teníamos una pregunta previa que era sobre las posibles complicaciones, pero ya el doctor Leonardo nos la respondió muy bien, entonces diría yo que por el momento no hay ninguna otra. Bueno, yo quisiera preguntarle al doctor Sergio Mario. Juliana, me disculpas que tú eres la moderadora, pero teniendo acá semejante eminencia, que nos contara un poco, doctor Sergio Mario, cómo en Latinoamérica, cuáles son las organizaciones que están ahorita al cuidado del control de la miopía, cuáles son lo que se viene haciendo a nivel, digamos, Latinoamérica, que siempre nos ven como el más atrasado, pero que realmente nosotros estamos muy al día. Y, digamos, cuáles son las perspectivas que ve usted, doctor, en cuanto a control de miopía para Latinoamérica. Primero que todo, mi querido doctor Leonardo, le agradezco mucho sus palabras iniciales. Muy bondadoso con su comentario, muy querido. En relación al tema que me mencionas, en América Latina se está trabajando mucho por el control de miopía específicamente, y dentro del control de miopía entra todo el tema de la ortoqueratología. Hay dos asociaciones mundiales que están haciendo más que todo educación para los colegas adaptadores, que es la Academia Internacional de Ortoqueratología y Control de Miopía, que tú conoces al director, que es el doctor Cary Hesber, en los Estados Unidos, en la cual él nos ha invitado a varios eventos y muchos de nosotros hemos estado. Y acá específicamente en América Latina hay dos grupos importantes. Uno, la Academia Latinoamericana de Ortoqueratología y Control de Miopía, que ya ha hecho hasta congresos sobre el tema. En Iguazú en el año 2019 se hizo uno.
y ha hecho educación en muchos sitios en América Latina, específicamente en Colombia, en Argentina, en Perú y en Centroamérica, específicamente Costa Rica. También hay otro grupo que se llama Grupo Control de Miopía LATAM, que está coordinando nuestro querido colega Edgar Dávila de Puerto Rico, también haciendo mucha difusión en compañía de otros colegas como el doctor Tito Vázquez de Ecuador. O sea, hay muchas personas ya interesadas en el tema. Lo importante es que las asociaciones de cada país reciban también estos aportes. Quiero poner un ejemplo importante. En el Congreso de FEDOCTO en Cali en agosto va a haber varios seminarios importantes sobre este tema de ortokeratología y control de miopía, y la Academia Latinoamericana LOCON va a estar presente haciendo unos talleres y unas presentaciones en este evento. De manera que los invito, y esto, la única forma de poder hacerlo es preparándonos nosotros, estudiando, haciendo casos y sabiendo cómo resolver los temas, que es lo que más o menos hemos visto en las presentaciones con los casos que presentó Leonardo y con la introducción que yo les hice, ¿no? Muy bien. Yo también quisiera como agregar al doctor Sergio Mario que, pues como les decía, es una autoridad pues a nivel latinoamericano y a nivel mundial, que la Academia Americana de Control de Miopía y Ortoca hace un congreso anual que es Vision by Design, que genialmente lo han venido haciendo cotidianamente a través de la Academia, casi siempre es en abril. Este año la Academia Americana de Ortoca ha cambiado su dirección. El doctor Kerry Hesberg, lastimosamente, después de llevar muchísimos años a la cabeza, ha dejado en manos del doctor Paul Levine la dirección, y bueno, esperamos que muchos colegas de Latinoamérica puedan ir a Vision by Design. Realmente es un curso que vale la pena. Ellos han venido, digamos, proclamando el uso de la control de la miopía a través de ortokeratología hace más de 25 años, y realmente todo ese esfuerzo no ha sido en vano, porque hoy en día tenemos estas evidencias magníficas de que la ortokeratología es un método muy eficaz junto con la atropina para controlar la miopía y otros métodos, por supuesto, pero es uno de aquellos que realmente da muy buena, digamos, tiene muy buena acción y mucha evidencia que nos permiten tenerlo como un método dedicado. Doctor, un poco más de ortokeratología para un colega de Latinoamérica que, digamos, no tiene toda la tecnología, pero que quisiera adentrarse un poco en el tema de ortoca, personas jóvenes, por ejemplo, como la doctora Juliana, que nos acompaña aquí. ¿Cuál sería, digamos, como su idea de que cómo podría adentrarse, cómo podría iniciar? Pues lo primero es estudiar, hacer algún curso o tomar rotaciones con las personas que hacemos ortokeratología. Yo siempre en mi consultorio tengo colegas que quieren aprender, y en la práctica vamos trabajando y vamos viendo los manejos. Y también asistir cuando se hacen cursos específicos sobre el tema para tomar un buen entrenamiento. Personalmente, en nuestra institución Keratos hacemos cursos para colegas para prepararlos en el manejo de todo lo que es la contactología especializada, no solamente en el tema de ortokeratología, sino también en otra herramienta hermosa que tenemos, que son los lentes esclerales, ¿no? Entonces, yo sé que también en Medellín lo hacen bastante, sé que Leonardo lo hace en la clínica Clofán, sé que lo hacen también en la clínica San Diego, y hay muchos sitios. Las universidades también están muy atentas ya a recibir estos temas de ortokeratología. Acá en Colombia, específicamente en la Universidad de La Salle, dentro de su pensum ya está la enseñanza de estos temas, lo mismo en la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. Entonces también hay que participar en todas estas cosas abiertas. La Universidad Antonio Nariño también está tomando ya las medidas para preparar mejor a sus estudiantes en estos temas, ¿sí? Excelente, sí, muy bien. Juliana.
Tenemos una pregunta. Dice, ¿desde qué edad se debe iniciar la ortoqueratología como control de la miopía? Yo diría que lo antes posible, y lo antes posible puede ser 6 años de edad. Yo tengo casos desde ese momento, y ya tengo casos de pacienticos que comencé así pequeños y ya son adultos y no desarrollaron una miopía alta, y ya a la edad de los 20, 22 años pueden pensar en otra alternativa, como es una cirugía refractiva, por ejemplo, pero no tienen una miopía tan alta. O sea, se logró entonces evitar Yes. daños de las miopías altas, como son los daños, por ejemplo, en la retina, ¿no? ¿Sí? Eh, Muy bueno, Perfecto. esa es una excelente, es una sí, excelente. es una aplicación que la vemos todos los días. Entonces hay que insistir. Ahora, el tema, para que la ortognatología sea exitosa, hay que dedicarle un buen tiempo a los padres de los niños y explicarles en qué consiste el sistema. Si ellos no nos colaboran en que el niño se coloque los lentes todas las noches y duerma con sus lentes, pues no se hace nada, se pierde el esfuerzo. Entonces, también eso es muy importante explicar. Eh, Hay que también darles información escrita para que sepan el manejo de las complicaciones y las dificultades y puedan consultar cuando tengan alguna novedad en el tratamiento, ¿no? Así es. ¿Sí? Pero yo quisiera también agregar que los pacientes, sobre todo en niños más pequeños, si se les explica muy bien, les va muy bien, pero también hay otro grupo poblacional que son los adolescentes jóvenes, digo jovencitos que están empezando la adolescencia, que están muy motivaditos a dejar de usar las gafas, que hacen actividades deportivas y que realmente el uso de un lente de contacto convencional o de los que hoy en día se consiguen para control de miopía a veces no va. Entonces es una excelente alternativa. El grupo poblacional que más tengo yo son este tipo de pacientes que están entre los 11 y los 15 años de edad y que ya vienen con miopía, pero que se les empieza a hacer como un disparo de ellos. Vienen en manejo con su oftalmopediatra. Entonces es una muy buena idea pues iniciarlos. El consejo para mí, adhiriéndome a lo del el doctor Sergio Mario, es que el colega se informe bien. Todos los tipos de ortoqueratología en cuanto a los sistemas tienen páginas de entrenamiento, que hagan las certificaciones, que esas Ujú. certificaciones les ayudan a conocer mejor los sistemas y no hagan unas, háganlas todas, porque cada sistema entonces tiene su propia certificación. Entonces el de CRT de Paragon tiene una, entonces los lentes, por ejemplo, de Moonlens tienen otra, entonces los lentes de otras empresas aquí en Colombia apenas tenemos pues CRT, pronto vendrá Moonlens y seguramente estará la casa comercial, las que hace Emerald, que se me olvida el nombre de ella, doctor, y también seguramente Ujú. pues estarán. Entonces, yo digo que hacer los entrenamientos y con esas certificaciones realmente uno puede entrar más tranquilo a hacer los pacientes, pídanle ayuda a los colegas que más saben, que seguramente yo creo que ni el doctor ni yo si recibimos una llamada no nos enojamos, al contrario, venga, ¿en qué le podemos No, ayudar? ¿Sí? encantados. Sí, sí, sí. Sí. Y siempre pues los casitos muy documentados para que realmente puedan permitirse llevar a cabo de muy buena manera. Yo siempre digo que un caso que nosotros llevemos mal, pues va a ser un desprestigio para la ortoqueratología. Entonces, en la medida de lo posible, tratar de llevar los casos bien exitosos y comprometernos bien con cada paciente. Yo quisiera agregar un tema para los que quieren dedicarse a manejar estos sistemas de ortogratología. Tienen que disponer de una caja de pruebas y una caja de pruebas completa, buena. Esto no se puede hacer ordenando un lente. Mándeme un lente y yo hago un ensayo. Eso no funciona así. Entonces, tienen que acercarse a los fabricantes de los lentes de ortoqueratología para que tengan la posibilidad de tener sus lentes de prueba. Y es mucho más fácil y más llevadera la práctica de esta tecnología, ¿no? Y de este sistema. Muy bien. Juliana se desapareció. ¿Qué pasaría con Bueno, Juliana?
Julián, ¿será que se le salió se le salió cayó. de la vía? Pero bueno, no hay problema. Yo quisiera también agregar a los colegas para la parte de control de miopía que sean prolijos en capacitarse todos los días en los diferentes métodos. Así como dedicamos mucho a la parte de contactología, conocer toda la parte del control de miopía a través de la parte farmacológica, cómo funciona, en qué nos podemos ayudar con ella. Y aunque nosotros muchas veces no dispongamos de ordenársela al paciente, porque no en todas partes de Latinoamérica los colegas optómetras pueden prescribirla, sí podemos asociarnos y apoyarnos con los médicos oftalmólogos, tanto generales como oftalmopediatras, para que nos den la mano y podamos poner estos pacientes en un comanejo muy coordinado para que ellos puedan tener, digamos, las diferentes formas de control de miopía de una manera coordinada. ¿Sí? Yo creo que eso es algo que tenemos que hacer, tenemos que apoyarnos y la persona que más importa aquí es el paciente que está sufriendo de su miopía y que está con tanta incomodidad pues en sufrirla y evitar que lleguen a miopías extremas como muchas veces nos pasa, ¿cierto? A ver, le pongo ya con mensajito a Juliana. ¿Qué se hizo? ¿Qué le habrá pasado? Sí, Juliana, por otra parte, es la parte número 1 en el manejo de las redes sociales de Contactology. Nosotros le agradecemos muy amablemente pues la invitación aquí el día de hoy, porque pues creo que Contactology como revista ha venido haciendo un trabajo realmente muy importante en la difusión de todos los temas relacionados con la contactología, pero especialmente en la parte de control de miopía y junto con la Asociación Latinoamericana de Control de Miopía, ALOCOM, y el grupo de control de miopía que dirige Edgar Dávila, pues han venido trabajando de una manera muy coordinadamente para llevar todos estos temas a la población en general y a los optómetras de Latinoamérica. Así que, bueno, pues bienvenido siempre todo lo que hagan las revistas y yo creo que a Juliana se quedó fue sin celular. porque, Parece porque si ser. no, pues así, parece que le fue el celular. Bueno, Muy bueno, bien. Leonardo, Doctor Sergio Mario, muchísimas gracias. Muchas no, gracias por la compañía. me siento muy complacido de haber compartido este seminario contigo, Leonardo. Muchas gracias, doctor. Ojalá Y podamos seguir haciendo estos eventos a través de la revista, ¿no? Contactología. claro, y nos vemos en el Congreso Nacional del Colegio Sí, Profesional FEDOPTO, que va a también. tener un área muy especial en la parte de control de miopía. La doctora Adriana Sánchez, que es la directora académica, realmente se han fajado un programa muy importante y a los colegas que nos ven, que son más de 33 en este momento, pues decirles que los esperamos en el Congreso Nacional del Colegio Profesional FEDOPTO para que nos encontremos y estemos allí muy pendientes de todo. Muy Doctor, muchas bien. gracias. Gracias, doctor Leonardo, y gracias a los asistentes por estar con nosotros. Un abrazo Así para es, muchas todos. gracias. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Chao. Chao. ¿Qué le habrá pasado a esa venta? Muchas gracias a todos por la conexión. Disculpen el problema técnico que hubo. Muchas gracias a los doctores por compartirnos todos sus conocimientos. Estuvo maravilloso el live y espero que estén conectados en nuestras próximas emisiones.